Bueno, con este último capítulo vamos a discutir el tema de agresión y violencia. Voy a compartir pantalla. Bueno, con respecto a agresión y violencia, habíamos visto varios casos en la Biblia. Eso estaba cuando Jesús echó todo fuera del templo, el celo del caso me consume, Señor. Y dijimos que la agresividad es un instinto innato, que al igual que los animales, para defendernos, adaptarnos al entorno, después lo vimos con los humanos, regulada por reacciones neurológicas. La agresión puede ser afectiva o instrumental. Es afectiva cuando es sutil o emocional, debido a la reacción a un daño sufrido con anterioridad, totalmente impulsiva. Instrumental cuando es usada como un medio para lograr un objetivo, es más racional que afectiva, la motivación para lograr un beneficio o evitar un castigo. Por ejemplo, el caso cuando queremos un ascenso en el trabajo y escondemos, por ejemplo, los papeles o hacemos algún acto como para lograr ese ascenso, ¿no? Le ponemos los papeles a una persona que puede estar en competencia nuestra para que quede en evidencia de que no hace las cosas tan bien como nosotros y nosotros consigamos el puesto. Eso sería una agresión instrumental. Con respecto a la violencia, no es natural, es totalmente cognitiva y socioculturalmente alimentada por roles sociales, valores, ideologías, símbolos, etc. Es una conducta aprendida con gran carga de planificación e intencionalidad, con el objeto de dañar a otro ser. La agresividad es inconsciente, la violencia usa la agresividad para dañar a propósito a otro ser humano, no es de los animales, solo corresponde al hombre. Genera difusión social, es relacional, es utilitaria. Ejemplo, tenemos el abuso sexual, el maltrato familiar, el acoso laboral, la violencia de género, el maltrato escolar, el terrorismo, crímenes de guerra, etcétera, etcétera. Con respecto a la agresión de los animales, se encontró en Tanzania, hubo un caso donde hubo dos clanes de simios y pelearon unos con otros de forma violenta, directamente, totalmente. Este, Ellos pelearon en forma acertada, no así, digamos, en forma agresiva, sino que premeditadamente, o sea, que usaron la violencia. Es el único caso registrado hasta ahora de animales que usaron la violencia en lugar de usar la agresión. Lamentablemente, uno de esos grupos de simios o sea, concluyó cuando uno de los clanes desapareció. Fue tal la guerra, duró 4 años. La pueden encontrar en internet. A lo largo de la Biblia hay muchísimos casos de violencia. Tenemos algunos extremos. Recuerden que Dios destruye al hombre con el diluvio y queda solo Noé, 7 personas más. O sea, 8 personas solo se salvaron de el diluvio de Dios, de parte de Dios. Realmente llegó a un extremo donde Dios no soportó más a la humanidad. Era tal la maldad, en Génesis 6, del 5 al 8, y destruyó a toda la humanidad. Tenemos los juicios de Sodoma y Gomorra, en Lucas 17:29, el caso de Levita que partió su concubina en 12 partes y envió cada parte a cada una de las tribus de Israel. Podemos ver en Jueces 19, 29, 30, se había quedado fuera de horario después de haber pasado en la casa de su suegro de varios días, y se fue de fuera de horario y terminó en un lugar donde lamentablemente violaron y mataron a su concubina. Fue un caso extremo que está ahí en la Biblia, relatado ahí en el libro del juez. Otro caso ya en el Nuevo Testamento, tenemos que cortaron la cabeza a Juan, el Bautista, lo podemos ver en Mateo 14, 8 al 11, donde la hija de Herodes hace una danza y a cambio le pide la cabeza de Juan el Bautista. Por eso le cortan la cabeza. Apedrearon a Esteban, lo podemos ver en Hechos 7, 54, 59, y Pablo fue el que tenía cartas para matar a todos los cristianos. O sea, con consentimiento de Pablo, matan a Esteban, lo apedrean, luego que lo acusan, ¿no? Lo acusan de, bueno, de herejía, de un montón de cosas más. Esteban hacía grandes milagros, grandes maravillas, y él los confronta y bueno, lo termina a pelear. Escarnecieron al Señor Jesús, nada más y nada menos, Mateo 26, 27, 28, Juan 19, 13, Marcos 15, 15 al 20, etcétera, 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 todo el escarnecimiento que le ha hecho el Señor Jesús al clavarlo allí en la cruz del Calvario. Al ser de producción humana la violencia,
Debemos combatirla con educación a nuestras emociones primeramente, modulemos nuestra forma emocional para no causar daños a otros, ni espiritualmente, ni moralmente, ni físicamente. Eh, Tenemos 1 Juan 4, 20, 21, donde dice que aquel que no ama a su hermano, por supuesto, no tiene a Dios, porque si no ama a alguien que ve, ¿cómo va a amar a alguien que no puede ver? Así eso dice la palabra del Señor. Eduquemos a la no violencia, respeto a los demás, la solidaridad, la cooperación, la no competencia, siempre que sea una competencia puede ser sana, por ejemplo, ¿no? Puede ser partido de algo, la igualdad, el amor por la naturaleza, a la conservación del planeta, empatía, que deshace la violencia de forma automática, ¿no? Sé ejemplos, así le dijo en Hechos 1.1, vemos que Lucas le escribe a Teófilo, y le dice claramente que escribe acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer primeramente y luego a enseñar. Así dice la palabra del Señor. Enfoque en la violencia. Lo que antes no era violento, hoy sí lo es. Veamos el contexto, cultura de la violencia actual. La impulsividad y baja tolerancia a la frustración, las cosas que salen. La violencia se aprende por conductas agresivas y otros o por experiencia. Un ejemplo son los videojuegos que son violentos, la televisión, los medios de comunicación masivos, las redes sociales que reducen la sensibilidad y producen un acostumbramiento. Esto lo podemos ver cuando vemos siempre noticias malas, ¿no? Que la mayoría son malas. Esto nos tiene un reflejo, nos genera una conducta agresiva, nos traslada por propia experiencia, y vamos perdiendo la sensibilidad a esas cosas. Tenemos una violencia cultural, está la teoría del honor, con bandas donde el uso de la violencia es legitimado, regulado y ritualizado. Ejemplos, barras bravas, las cárceles, las pandillas. En esos lugares hay códigos que son de estos clanes, por decirlo de alguna forma, de estos grupos, y tienen códigos de honor. Cuando a veces quizás hasta matar a otro significa un grado de honor. Y a veces inclusive copian a alguien que es, digamos, líder de esa pandilla o de esa barra brava, o bueno, o mismo dentro de la cárcel. Mecanismos que nos llevan a la agresión y si es periódico repetitivo, a la violencia. La frustración, no obtuve o obtengo lo que quiero, y el grado de agresión depende de la personalidad de cada uno. Los estímulos ambientales, los estímulos que nos conducen a la violencia son el ruido, el hacinamiento, la temperatura ambiental y el dolor. Los factores socioemocionales, que es el ataque interpersonal con forma de agresión verbal, y o física. Proverbios 15.1. La respuesta blanda aplaca la ira. Y si alguien contesta violentamente, por supuesto, eso la acrecienta, ¿no? Acrecienta la violencia. La violación de las normas, de los aspectos sociales como el abuso de poder, no cumplir promesas, sobre todo a nosotros mismos, a veces no cumplimos las promesas de nosotros mismos, violación de derechos, sobre todo derechos humanos, etcétera, enojo, ataque de ira, cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Violación de las normas nos conduce inclusive hasta la cárcel, ¿no? Es un problema legal. La exclusión social y manifestación de rechazo. Tiene continuidad, hay tolerancia o indiferencia institucional del mismo Estado, a veces no interviene, propio de individuos más integrados. Es un rechazo estructural, es discriminatorio y marginal, algunos, es interminable la lista, sin papeles, desocupados, minorías étnicas, refugiados, inmigrantes, subempleados, madres solteras, personas enfermas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el rechazo mayormente de la sociedad a grupos minoritarios, ¿no? No se puede integrar ni laboralmente ni culturalmente, incluyendo a las personas con discapacidad física, sensorial o intelectual. Es muy complicado. Hoy en día hay empresas que lo están haciendo, pero demanda todo un esfuerzo. Otro caso, un ejemplo que tenemos son los judíos con los nazis, ¿no? En cuanto a la discriminación, la revolución de Haití, el primer país que logró la independencia, costó muchísimo, después volvieron otra vez a una dependencia. El apartheid en Sudáfrica, tremendo, entre blancos y negros, los gitanos,
en la India con los Dalits o intocables, ¿no? Las castas lugares de la India, las mujeres en Arabia y los yihaditas, donde la mujer prácticamente no tiene ningún valor. Es algo tremendo lo que está ocurriendo en el mundo hoy. Y por último, está en nosotros orar al Señor y hacer para que nuestro mundo sea cada día más tolerable y mejor. Dios nos guíe, como hijo de Dios, a, de alguna forma, erradicar la violencia y la agresión de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro país y todo lo que nos rodea. Bueno, espero que acá el tema de agresión y violencia haya sido de bendición para ustedes, para mí lo fue. Hemos aprendido mucho y ponga en práctica el tema de la respuesta blanda, de ser ejemplo, de no dejarse influenciar por redes sociales, ni por la televisión, ni por los videojuegos. Eh, Trate de alguna forma de alejarse de esas cosas. Cuanto más nos acerquemos a esas cosas, más agresivos nos vamos a convertir, más violentos estaremos. Y que Dios nos ayude como personas en Cristo a de alguna forma poder contagiar el amor de Dios a aquellos que nos rodean. Que Dios les bendiga grandemente.